Lucas 14, del 25 al 33, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar, y todos se burlarán de él. Dirán: ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer una guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Mis hermanos, había multitudes que escuchaban a Cristo, que seguían a Cristo. Unos iban por amor al Señor, otros le seguían por algún interés, ¿verdad? Porque tenía la costumbre el Señor de hacer algún tipo de milagros y multiplicaba la comida, y ya sabe, ¿no? Donde hay comida gratis, se llenan las iglesias, seguían a Jesús. Y había quienes nada más pues lo seguían por ser metiches, ¿no? Por ser curiosos, por ser entrometidos. El metido, ¿no? Le hablan ahí. Pero vemos, Jesús voltea y le habla a la multitud y sinceramente les expone y les dice: bueno, vamos a ver, aquí son un montón, pero tienen que saber lo que cuesta seguirme. Y si su Biblia es como la mía, o tiene algún tópico ahí arriba de lo que leímos, aquí dice el costo de seguir a Jesús. ¿Y en tu Biblia, pastora, cómo dice? Lo que cuesta seguir a Lo Jesús. que cuesta seguir a Jesús. Seguir a Cristo, mi hermano, no es cualquier cosa. Jesús nos expone aquí lo que demanda que le sigamos nosotros a Él, para que no seamos engañados y nos preparemos para lo peor. Escuche, Jesús está diciendo: si me vas a seguir, tienes que estar preparado hasta para lo peor que pueda suceder. El camino del cristiano no es un camino de comodidad. Algunos esperan que sí, ¿no? Algunos quisieran que la Biblia dijera: si alguno viene a mí para ser mi discípulo, tendrá riqueza, tendrá honores, tendrá en abundancia. Porque eso es lo que predican muchos, ¿verdad? El día de hoy. La teología o la doctrina de la prosperidad. Que si usted viene a Cristo, usted va a tener la abundancia, usted le va a sanar, Dios le va a sanar a usted, que Dios va a respaldar todos sus proyectos y etcétera. Y sacan los textos de contexto y les sirven de pretexto, ¿no? Pero Jesús nos dice todo lo contrario. Jesús dice exactamente todo lo contrario. Jesús, mi hermano, nos habla francamente. Y yo en esta mañana quiero hablarle a usted francamente, como Cristo nos habló a todos aquí en este pasaje, de manera muy franca, muy puntual. Han de estar dispuestos, dijo Jesús, de desprenderse de todo lo que más ustedes quieran en este mundo, de perder su interés en las cosas que más anhelan en este mundo, todo por el Señor. ¿No será sincero nuestro deseo, mi hermano, nuestro propósito, si no amamos a Cristo más que a todas las cosas? Si no ponemos a Jesús
antes que todos y antes que a todo. Jesús dijo aquí, el padre, la madre, la mujer, los hijos. Está bien que los amemos, pero Jesús dijo, pero me tienes que poner a mí en primer lugar. Si no estás dispuesto a renunciar a ellos, no puedes ser mi discípulo, no puedes seguirme. Y Jesús, mi hermano, se fue más allá. Jesús dijo, si no estás dispuesto a perder tu propia vida por mí, no puedes seguirme. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está dispuesto a perder su propia vida con tal de seguir a Cristo? ¿Está dispuesto usted, por ejemplo, a que Dios le dijera, múdate de lugar, deja tu casa que tú tienes y vete a vivir a otra parte? ¿Está dispuesto a decir, tienes que irte a hacer esto y dejar tu trabajo? ¿Está dispuesto a que su esposa o sus hijos, si ellos no quieren seguir a Cristo, usted tenga que seguir a Cristo usted solo? ¿Está usted dispuesto a esto? Y finalmente, ¿usted está dispuesto a ser un testigo de Dios hasta la misma muerte? Mi hermano, esas son unas preguntas realmente complicadas. Jesús no menciona aquí, en este lugar, mi hermano, algo egoísta. Jesús dice que tenemos que perder aún el valor de nuestra propia vida con tal de que en nuestro corazón Cristo sea el número uno. Que no haya algo, ni haya alguien que vaya por encima de Cristo. ¿Cómo se llama el sermón? El costo de seguir a Jesús. Gloria a Dios. Jesús, mi hermano, no nos está hablando ni de tierras, ni de casas, ni de filosofías, ni de posiciones materiales. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Jesús no nos habla de cosas materiales? Porque incluso la filosofía puede pedirle o enseñarle al hombre a mirar con desprecio las cosas materiales, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, lee a Gandhi, o lee a Buda, o lee a Mahoma, o lee la teoría esta, ¿cómo se llama? La nueva era, o etcétera, etcétera. Todas estas doctrinas o filosofías del mundo también le van a decir que las cosas materiales no sirven, que no tienes que empeñarte en ellas. Eso es a grandes rasgos, es en general lo que nos enseñan. Pero el cristianismo va más lejos. Jesús, mi hermano, fue más lejos. Dijo, todo el ser humano ama a sus familiares más íntimos. No obstante, el que quiera ser un buen discípulo de Cristo tiene que encontrar en Cristo su primer lugar. Inclusive si tiene que menospreciar a su familia por Cristo, lo tiene que hacer. Tenemos que encontrar el apoyo que tenemos en nuestra familia. Ahora tenemos que depositarlo en Cristo. Porque para muchas personas, su familia, mi hermano, es su fundamento. Así se les cierren las puertas en todo el mundo, saben que en su familia van a poder encontrar algo de consuelo o algo de ayuda. Pero nosotros como cristianos tenemos que dejar eso a un lado. Y tenemos que enfocarnos en que nuestra ayuda, en que nuestro consuelo está en Cristo Jesús. Ahí, mi hermano, es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Así que cuando nuestro deber hacia los padres, hacia la familia, entra en competencia con nuestro deber ante el Señor, ¿a quién cree usted que tenemos que darle preferencia? A Cristo. Ya se los he platicado muchas veces, ¿verdad? Como mi papá lo visitaba a su familia una vez al año, pero lo visitaba el domingo. El domingo. Y mientras que no era la hora del servicio, él estaba ahí con su familia, con su mamá, con sus hermanos, sus sobrinos, todos. Pero cuando era la hora del servicio, él agarraba su Biblia y les decía, Dios los bendiga. Si me quieren acompañar a la iglesia, vámonos. Y si no, pues ahí se quedan en su casa. Y él agarraba su camino y se iba. Para mí eso, mi hermano, ha sido un ejemplo. Porque yo he conocido en mi caminar con Cristo a muchas personas que si a la hora del servicio llega la familia, a la hora del servicio ellos se quedan en su casa. Que si a la hora del servicio les salió trabajo el domingo, ¿verdad? A la hora del servicio pues no van al servicio. ¿Por qué? Porque están trabajando. Que al cabo es que Dios conoce mi corazón.
etcétera, etcétera, etcétera. No hemos sabido poner a Dios en primer lugar. Qué curioso, mi hermano, que aunque Él nos ha puesto a nosotros en primer lugar, que aunque Cristo dio su vida por nosotros y se negó a sí mismo por nosotros, no podamos hacer nosotros menos. Porque Dios no nos ha llevado todavía hasta la muerte de cruz. Simplemente nos pide que pongamos a Dios en primer lugar. Debemos optar por perder el afecto, si fuera necesario, y la compañía de nuestra familia, antes que perder, mi hermano, el favor de Dios y la comunión con Cristo. De la misma manera, todo hombre naturalmente amamos vivir. Una persona sana, una persona que intelectualmente está sana, no piensa en morirse. Únicamente la gente que tiene depresión, ¿verdad? Que tiene esa enfermedad horrible. Pero una persona sana y cuerda no piensa en morirse. Amamos vivir. No nos odiamos a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús dijo que no podemos ser sus discípulos a menos que amemos a Cristo antes que nuestra propia vida. Esto puede sonar, mi hermano, bastante duro. Pero para quienes hemos experimentado la presencia de Dios, para aquellos que hemos experimentado estar en espíritu, en comunión con Dios, y que hemos avivado nuestra fe y nuestra esperanza en la vida eterna, no debería ser tan difícil para nosotros esto. ¿O cómo ves, pastora? Tú has estado en la presencia de Dios, ¿no? Has sentido su presencia. ¿No preferirías una casa o un carro o dinero y dejar eso por estar en la presencia de Dios? Claro, preferimos la presencia de Dios. Solamente aquellas personas que no han experimentado, que no han tenido el encuentro con Cristo, preferirían las cosas materiales. Y otra vez volvemos a esta falsa doctrina que se enseña en muchas iglesias. Como ellos no han experimentado las cosas espirituales, están tan preocupados en que su congregación tenga buen trabajo, tenga buen carro, tenga buena casa, tenga buena comida, tenga buena ropa. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos tienen en su corazón también. Ese deseo por las cosas materiales. Pero nosotros, mi hermano, que bendito Dios, hemos experimentado su presencia y las cosas espirituales, fácil, es facilísimo. Dejar todo lo que tenemos por seguir a Cristo. Se lo digo sinceramente. Yo en mi vida personal he tomado decisiones importantes que el Señor me ha hecho entender que yo debo hacer por seguirlo a Él. Y me he venido a vivir en una parte donde Él me dijo que yo viviera. Y me he puesto a hacer algo que Él me dijo que yo hiciera. Etcétera, etcétera. Y mire, no me arrepiento de nada. Gloria a Dios. La prueba de esta opción radical en seguir a Cristo, de verdad, la prueba de verdad ser cristianos, se suele presentar en momentos difíciles de pandemias, en momentos difíciles de tribulación, en momentos difíciles de persecución, pero también en momentos de paz. Quienes se avergüenzan, mi hermano, de confesar a Cristo por temor de ofender a una persona o de perder a un cliente, aleluya, dan motivos para sospechar que esas personas están en primer lugar que Cristo. El creyente, mi hermano, debe estar dispuesto a sobrellevar su cruz. Dice el versículo 27, si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. El que no lleva su cruz, dijo Jesús, en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no puede. Aunque no sea común, mi hermano, en nuestro contexto cultural, que los creyentes seamos literalmente muertos o literalmente crucificados en nuestro país, en nuestra comunidad, todo creyente tiene que llevar su cruz. Y estar contento, no solo resignado, contento de cuando los mundanos, los no creyentes, nos empiezan a decir de cosas, nos ponen apodos, nos ofenden, nos maltratan, todo por seguir a Cristo y por llevar nuestra cruz. Mi hermano, tenemos que seguir este camino, tenemos que llevar la cruz en todo momento y sacrificarnos por Cristo. Tenemos que tomar nuestra cruz y caminar
guiados a través del Espíritu Santo, compartiendo, mi hermano, la aflicción de Cristo, para que juntamente con Cristo también seamos glorificados. Jesús nos invita a considerar lo que estamos haciendo. Tú que estás escuchando en tu casa, tienes que considerar lo que significa ser cristiano. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes, mi hermano, son aquellas personas que, a pesar de las circunstancias adversas y del propio temor que pueda tener por esto que está sucediendo, siguen adelante y vencen. Los valientes. Jesús nos dice, considera lo que vas a hacer. Seguirme no es para cobardes. Seguir a Cristo no es para cobardes, mi hermano, es para valientes. Los que no tenemos un espíritu de cobardía, los que no retrocedemos. Es mejor no comenzar a seguir a Cristo que comenzar y después de haber empezado retroceder. Así que si usted ya comenzó a seguir a Cristo, ya no vuelva para atrás. Sea valiente. Reflexionemos sobre lo que significa perseverar en Cristo. Significan muchas cosas. Simple, mi hermano. Significa que si tenemos 2 blancas, esas 2 blancas se las entregamos a Dios como la viuda. Significa que si tenemos solamente un pan, una torta, se la entregamos a Dios primero, como la viuda de Sarepta que le dio a Elías primero para comer. Significa que si viene nuestra familia de visita a la hora del servicio, o si hay trabajo que hacer a la hora del servicio, yo corto con eso y me enfoco en alabar el nombre de Dios. Significa que me niego a mí mismo por buscar agradar a aquel que me salvó. Eso en primer lugar. Vea qué complicado es, ¿verdad? Para muchos nos cuesta tanto y tanto trabajo. Debemos actuar racionalmente como seres humanos racionales que Dios nos ha hecho. Seguir a Cristo significa pasar un examen. Seguir al diablo significa que estamos engañados, porque el diablo siempre le va a mostrar las cosas bonitas de la vida, las cosas color de rosa. Le va a mostrar lo bonito de tener mucho dinero, lo bonito de tener muchas mujeres o muchas parejas, lo bonito de tener muchas posesiones materiales, lo bonito de las adicciones. El enemigo siempre presenta lo bonito. El enemigo nunca le va a mostrar, a decirle, mira, si tú te metes a las drogas vas a acabar en la calle todo harapiento. El enemigo no le va a mostrar eso. El enemigo no le va a decir, mira, si te metes con muchas mujeres te puedes contagiar una enfermedad o te vas a acabar en tu alma. Entonces, el enemigo nunca le va a mostrar las consecuencias. Dios sí. Dios habla claramente desde un inicio y te dice, sígueme, pero si me sigues va a haber problemas, va a haber adversidades, va a haber tormentas, pero confía, yo ya vencí todo eso. Dios habla claramente, Jesús, mi hermano, habla claramente. Todos tenemos que hacer reflexión en lo que estamos haciendo. Todos los que hacemos una profesión de fe en Cristo, tenemos que comenzar, es como si comenzáramos a edificar un edificio, una torre, una casa. Debemos comenzar, ¿por dónde se comienza a construir una casa? Por los cimientos. Tenemos que profundizar y edificar sobre la roca que es Cristo. Tenemos que asegurarnos que el trabajo que estamos haciendo sea un buen trabajo, para que nuestro edificio, nuestra casa, se pueda elevar hasta el cielo, que esté bien cimentado. Debemos sentarnos a calcular el gasto que vamos a hacer. Una vida de sacrificio, una vida de santidad, una vida de vigilancia. Es posible, mi hermano, que nos cueste perder amistades, que nos cueste perder reputaciones ante las personas. Es posible que nos cueste perder nuestra propia vida. Pero, aun cuando nos llegue a costar todo esto, dígame usted, ¿se compara esto con Cristo? ¿Se compara esto con seguir a Cristo? Muchas personas comienzan a edificar y no terminan. ¿Se dan cuenta que seguir a Cristo no es como ser católico? Aleluya. No es como ser budista. No. Ser seguidor de Cristo no es una opción. Si ya eres seguidor de Cristo, tienes que darle hasta la final. Hasta que topes. No te puedes retroceder. No es como cuando comienzas una dieta, dices, ahorita sí, y al ratito dices, bueno, un chocolatito no. O sigues a Cristo o no lo sigues.
Y no nos podemos engañar, mi hermano, de que estamos siguiendo a Cristo cuando vivimos una vida a medias. Cuando seguimos cumpliendo nuestros sueños y nuestras expectativas y la misión que Dios nos ha dado la postergamos. Eso no es ser seguidor de Cristo. Es cierto, mi hermano, que ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos los suficientes recursos para acabar de edificar. Pero Cristo nos promete ayudarnos. Mire, voy a leer un texto que se encuentra en 2 de Corintios 12. Aleluya, alguien está hablando el Señor a su vida en esta mañana. Alguno nos está hablando el Señor. Corintios, 2 de Corintios 12, 9, dice así. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Dice el apóstol, por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Cristo nos promete, mi hermano, que cuando nosotros somos débiles, Él actúa en nosotros. Cuando usted dice, yo ya no puedo ser cristiano, ya no puedo, hombre, estoy cansado de seguir a Cristo, porque ese es un camino muy difícil. Mi hermano, el seguir a Cristo es un camino muy complicado. La Biblia dice que es un camino estrecho, angosto, y que son pocos los que entran por ese camino. Si usted ya leyó El progreso del peregrino o miró la película, que es una alegoría de lo que la Biblia nos enseña, que es el caminar con Cristo, ¡santo Dios! Es un problema tras un problema. Y yo la estaba mirando con mi hijo, la película del progreso del peregrino, y me preguntó, oye papá, ¿y cuándo van a llegar? Porque es extenuante. Yo me cansé nada más de estar mirando la película. Era una tras otra. Así es el caminar del cristiano. Mire, yo he estado aquí en mi casa estos días cuidándome de esta emergencia sanitaria, como la ley me lo asignó, como las autoridades lo dicen. Y aquí en mi casa resguardado, sin tener comunicación con muchas personas, los problemas vienen a buscarme hasta acá. Así de peligroso es el camino del cristiano, que aunque usted no le haga nada a nadie, se van a venir a meter con usted, van a venir a ofenderlo a usted. Pero eso es parte del caminar con Cristo. Es parte, mi hermano, de ser seguidor de Cristo. Cuando nos disponemos a ser discípulos de Cristo, dice ahí Jesús, somos como un hombre que marcha hacia la guerra. Por tanto, hay que considerar los riesgos que conlleva esta guerra. Hemos de luchar a cada paso. Cada paso que damos es una lucha con nuestro enemigo espiritual. El enemigo espiritual, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, y sus ángeles, y todas aquellas personas que se dejan usar por el diablo, ellos no tienen cuarentena. El enemigo no está ahorita en su casa encerrado porque le va a dar el COVID, ¿no? Él sigue trabajando. A ver cómo le tumba la cabeza a las iglesias. Cómo ahuyentar a los cristianos. Hay personas que se preocupan y dicen, en esta cuarentena, cuando se acabe, muchas personas van a dejar de ir a la iglesia. Y saben, tienen razón. Muchos de los que venían a las iglesias, cuando se termine esto, van a dejar de ir a la iglesia. Pero muchos de los que no iban a la iglesia, van a venir a la iglesia. Porque esto, mi hermano, que Dios está permitiendo que pase el mundo, es un cernidor. Todos los que son buenos, se van a quedar. Y va a traer a los otros. Y los que son malos, órale, no está estorbando aquí. Eso es lo que va a pasar. Sin lugar a duda, mi hermano. Porque es una prueba de los seguidores de Cristo. Dice Jesús, no puedes nada más hacerlo al aventón. Tienes que sentarte a hacer cálculos. ¿Tengo para hacer este edificio o no tengo? ¿Tengo para ir a la guerra o no me alcanzan los soldados? Tengo que meditar en lo que voy a hacer. Jesús pone en guardia a la iglesia. Jesús pone en guardia a la iglesia. Aleluya. Tenemos, mi hermano, que estar dispuestos a ser totalmente para Cristo. No podemos evitar entregarnos por completo, renunciar por completo.
Mire, quiero terminar con esto. Voy a leer, ahí estamos en Lucas 14. El versículo 34 y 35 dice, la sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se salará de nuevo? Ya no sirve para nada, ni para la tierra, ni para abono. Hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo. Jesús está hablando del costo de seguirlo y pone como relieve o como ejemplo a la sal. Los buenos creyentes son como la sal de la tierra. La sal es buena y de gran uso. Pero los cristianos, o los que se dicen que son cristianos, que se desacreditan con las personas que antes de dejar las cosas del mundo prefieren dejar a un lado las cosas de Cristo, son como esa sal que se ha vuelto insípida. La sal insípida es la cosa más inútil del mundo. No sirve para nada, no sirve para sazonar los alimentos. No sirve para abono, dijo Jesús. Al contrario, esa sal, si está en el campo tirada, hace que los campos no den frutos, se hacen estériles. Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué la vamos a salar? Ya no sirve, porque la sal era lo que hacía que la cosa fuera salada. Ya no hay nada, mi hermano, es como si dijera, si el cristiano no es cristiano, entonces, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? Esto nos da a entender que es extremadamente difícil y casi imposible que una persona que ha sido cristiana y se ha ido al mundo regrese. Y no estoy hablando de aquellos que se van de las iglesias. Estoy pensando de aquellas personas que en su mente piensan que están bien con Dios. Que aunque han hecho algo malo o dicho algo malo, en su mente ellos siguen pensando que están bien. Que no han hecho nada. Que los que están mal son todos los demás. Oiga, mi hermano, eso es horrible. ¿Sabe qué usan los agricultores para abonar? ¿Qué usan para abonar? El estiércol. El estiércol es mejor que la sal insípida. Porque el estiércol usted lo usa para que su jardín crezca bonito, las flores, las frutas. Pero la sal insípida no sirve. Así también, el más perdido pecador, el más perdido criminal, está más cerca del reino de los cielos que un creyente falso. Aleluya. Que un falso creyente. Esos falsos creyentes no sirven para Cristo. No sirven para nada. Cristo los arroja. El mundo los arroja. Nadie los quiere porque son medio cristianos y medio mundanos. Habla el Señor. Una persona que se dice cristiana pero es consecuente con las cosas del mundo, ni los del mundo lo respetan. Pero un cristiano que es cristiano, de verdad, que se mantiene en las cosas del Señor, aunque se burlen de él en la calle, en el trabajo, en algún momento le toman respeto. Porque dicen, esta persona es una persona íntegra. Dice algo y vive eso que dice. Y cuando tienen problemas van con usted, oye fulano, pide oración por mí en la iglesia, ¿no? O pide oración por mi niño en la iglesia. Porque saben que usted es cristiano de verdad. Que usted es creyente de verdad. Que es consecuente con lo que usted hace. Pero a nosotros que van a la mitad, Jesús les dijo, tienes que ver que seguirme no es fácil. Seguir a Cristo implica dejar las cosas del mundo, dejar las tareas que el mundo nos da y empezar a tomar las tareas, mi hermano, que Cristo quiere que hagamos. Le voy a contar una historia. Dicen que en la época de la persecución romana, unos soldados romanos capturaron a 10 cristianos y los castigaban. Y dicen que los llevaron a una especie de desierto, ¿verdad? Y los desnudaron a los cristianos. Los pusieron en una rueda a los cristianos. Y los soldados se fueron a hacer una fogata. Se fueron a hacer una fogata porque estaba haciendo muy frío, mucho frío. Entonces se sentaron y se cubrieron con sus capas y les gritaron, a ver ustedes que dicen que son cristianos, el que quiera venirse para acá, para la fogata,
nomás tiene que decir, yo ya no quiero seguir a Jesús y aquí lo vamos a esperar. Y los cristianos se voltearon a ver unos a otros. Estaban ahí, pues haciéndose entre ellos bolita porque estaba el frío muy pesado. Y empezaron a decir, 10 cristianos fieles a Cristo. 10 cristianos fieles a Cristo. Y los soldados nomás se burlaban de ellos desde la fogata, ¿no? Empezaron a cocinar unos bombones, yo qué sé. Y se hicieron la 1 de la mañana. Y uno de los cristianos se levantó y vino con los soldados. ¿Saben qué? Yo ya no quiero seguir a Jesús. Ay, órale pues, y le pusieron ropa encima, lo pusieron ahí junto a la fogata, le dieron su cafecito y bienvenido, te salvaste. Y los cristianos allá se quedaron así. 9 cristianos que siguen a Cristo. 9 cristianos que siguen a Cristo. Se hicieron las 2 de la mañana. 9 cristianos que siguen a Cristo. Y uno de los soldados se les quedaba mirando. Están bien locos, ¿ah? ¿Cómo no van a querer estar aquí en la fogata? O sea, a las 3 de la mañana, 9 cristianos que siguen a Cristo. 9 cristianos que siguen a Cristo. Y el soldado estaba pasmado, se les quedaba mirando. A las 4 de la mañana decían 9 cristianos que siguen a Cristo. El soldado se levanta a las 4 de la mañana, se levanta así como exaltado. Y va y se las queda mirando ahí junto a donde están sentados los cristianos. Se saca la espada y la deja a un lado. Se quita la capa y la armadura y se sienta con los cristianos y dice, 10 cristianos que siguen a Cristo. 10 cristianos que siguen a Cristo. Porque mi hermano, nuestro ejemplo para las demás personas es lo más valioso. Nuestro testimonio habla mucho más que nuestras palabras. Yo conozco a tantos cristianos que se dicen creyentes, que se saben la Biblia, que han tomado estudios, pero dentro de ellos, en su testimonio, no son seguidores de Cristo. Ser seguidor de Cristo es algo, mi hermano, para valientes. Es negarnos a nosotros mismos. Es decir, yo sigo a Cristo y no vuelvo para atrás. Llévese esta palabra a su corazón, reflexiónela y póngase a cuentas con el Señor. Tome una hoja de papel y diga, ¿cuánto me cuesta seguir a Cristo? Estoy dispuesto a renunciar a todo. Estoy dispuesto a renunciar hasta mi propia vida para ser de esos discípulos, para ser uno de esos cristianos que siguen a Cristo.